Bueno, lo que pretendo en estos minutos es presentar un producto que se dio durante un poquitín más de 200 años, desde 1700, de la época de 1720 y tantos a 1935, sobre un producto que se denomina la guía de forastero, como el nombre más general, aunque ha ido cambiando, como ahora iremos viendo, de denominación en algunos momentos y ha ido solapándose o uniéndose con otro tipo de publicaciones, ¿no?, que se hacían en el Estado. Y forman parte, este trabajo forma parte está dentro de un proyecto de investigación que va a acabar ahora, en el 2015, en la Real Academia de la Historia. La Real Academia de la Historia es la institución que más completa tiene la colección de guías de forasteros. Hay otra también muy buena, la de Palacio Real, o también la que tienen en la Biblioteca Nacional, pero es quizá la más completa porque tiene duplicados. Tiene diferentes secciones y diferentes donantes que han ido cediendo y que la propia Real Academia también ha ido comprando, ¿no? Pero no la tienen completa, es la más completa, pero no está completa. Hay algunos ejemplares, el más antiguo está en Palacio, por ejemplo, pero hay otros que Palacio no tiene y en la Real Academia sí están, y además por duplicado. Y cuando digo por duplicado, bueno, puede también tener variantes. Ahora iremos viendo que no todas ellas, no había un ejemplar único del mismo año, sino que teníamos varios del mismo año con sus variantes, con sus diferencias en función de a quién iba dirigida la guía de forasteros. Si iba para alguien de un alto rango, pues era más completa, y si era para un pueblo llano, pues era la guía de forasteros pobre, que la podemos llamar, ¿no? La que era pues, sin grabados, sin mapas y sin algún otro elemento más que podía tener. Y no todas las que hay están completas, es decir, que no tenemos todas las versiones, todas las ediciones de todos los años, ni dentro del mismo año, todas las posibilidades, ¿no? Entonces, muchas veces te ves que lees en algún documento que hay una guía del año tal, que tiene tal grabado, y vas a mirar en todas las que has podido consultar de ese año, y no tienes ese grabado porque se ha perdido, lo han arrancado, o no está ese ejemplar bonito de que haya ese grabado, pero sí está documentado de que sí existía ese grabado de tal persona, ¿no? Pero bueno, quería decir que forma parte de ese proyecto en el que son 132 guías. Estoy hablando de guías que tienen motivos decorativos. Hay más guías que están sin decorar, y nosotros hemos hecho la descripción y las hemos ya volcado del catálogo colectivo de encuadernaciones científicas. Están ahí ya colgadas con las imágenes y su descripción completa e indicación, y se hicieron 132 catalogaciones de encuadernaciones. Formó parte de un proyecto de fin de máster también, y hecha por una de las bibliotecarias de allí de la Real Academia, y ahora se va a publicar, ya está en prensa, ya se la ha pasado a Ollero, y Ollero ya lo está maquetando, Ollero y Ramos, para que durante este año se pueda publicar ese libro que habla sobre las guías de forasteros en la Real Academia de la Historia. Una gran introducción al principio de lo que son las guías a nivel general, y luego ya se especifica cada una de las guías, cada tipología desde el punto de vista artístico de las encuadernaciones que tenemos en la Real Academia. Así que es un conjunto bastante homogéneo, desde la de 1765, que es la más antigua, artística, con encuadernación artística, hasta ya, bueno, pues, la de 1900, ya que ya son todas de tela y con alguna plancha y poco más, ¿no? Bueno, pues la primera parte la había ido un poco leyendo, porque son muchísimos datos y de todos no te puedes acordar, si no estaría adaptando un sitio para otro. Entonces es casi mejor ir leyendo para ser más completo, y además para ceñir un poco más al tiempo, porque si no yo me empiezo a enrollar y me voy yendo por otras cosas, y entonces no me centro tanto, ¿no? Bueno, entonces comenzamos. De todas las maneras, también me pueden parar en cualquier momento para alguna duda que tengan, poder resolverla en ese instante. Bien, lo primero tenemos que saber qué es una guía, ¿no? Que lo hemos escuchado muchas veces, pero a lo mejor no tenemos muy claro qué contenía, qué es lo que era eso, ¿no? Bueno, pues es una publicación periódica, sale cada año. Es una publicación periódica, anual, que contiene un calendario gregoriano, con un santoral de cada día y datos astronómicos, así como datos estadísticos
de matrimonios, nacimientos y fallecimientos en las parroquias madrileñas. Estoy hablando de las guías de forasteros que se editaron en Madrid. Hay otras guías, ya hablaremos luego al final, que hay otras guías de forasteros que se editaron en otros lugares, en España y lo que era ultramar, también en otros lugares, en Filipinas, en Cuba, en México, es decir, había otros lugares también donde tenían guías de forasteros, pero en España las hay también, la guía de Barcelona, la guía de Valencia, bueno, había de otros lugares, de Filipinas también la teníamos. Bien, bueno, decía que fallecimientos en las parroquias madrileñas y un resumen de los enfermos en los hospitales, ¿no? En sus hospitales. También otra sección sobre los días en que la corte se viste de gala o los días en que vienen y parten los correos de la Estafeta General de Castilla o la relación de los caballeros del Toisón de Oro. Asimismo, incluye los valores de las monedas españolas y sus valores de cambio son las más importantes de Europa. Fue fundada en 1722 por Luis Felipe de Marival y Espínola, que ese mismo año obtiene el marquesado de Mirabal y que hasta 1734 se titula Calendario Particular y Guía de Forasteros de la Corte de Madrid para el año que correspondía. Don Luis Félix de Mirabal ostentó los cargos de embajador en los Estados Generales de Holanda y de presidente del Consejo de Castilla. Podemos suponer que por el desempeño de sus funciones y su cercanía al monarca, que tal vez conociera el almanaque real de Francia y quisiera imitarlo, porque es muy parecido al que había en Francia en ese momento. En cuanto a la estructura material, su tamaño comenzó con 92 páginas y un tamaño de 16avo, en 1722. Y luego fue sufriendo diferentes variaciones, hasta llegar al año 1935 con casi 1000 páginas, 947, y un tamaño en cuarto. A partir de 1925, el impresor de la guía será Juan Sanz, que fue cuñado de Antonio de Sancha, ya tan nombrado y conocido por nosotros en el curso. Después lo serán sus herederos, y desde 1735 Antonio Sanz sería su sobrino, que en 1769 cedería los derechos a la corona española a cambio de una pensión vitalicia. Y ya sería luego la imprenta real, la nacional, la que realizaría todo ese trabajo. En 1735 cambia en el título el particular por manual, pasando a titularse Calendario Manual y Guía de Forasteros de la Corte de Madrid para el año que tocara en ese momento, título que se mantendrá hasta 1817, en que cambia la grafía de la K de kilo por la C de Cáceres. Ahí tenemos el ejemplo en la transparencia. Es curioso que este año nos encontramos con ejemplares con las dos grafías. Es muy curioso porque son los dos de 1817 y tenemos para las dos grafías. En la edición de 1767 se comienzan a incluir grabados como los de Carlos III, los de los príncipes de Asturias o los del Palacio de Aranjuez, y después los de Carlos IV y la reina María Luisa. Además, ayer veíamos una encuadernación con planchas, terciopelo, que estaba dirigido a María Luisa, además. Para el siglo XIX, incluir los de Fernando VII y los de su hija, la joven reina Isabel II. Asimismo, llegará a estampar una docena de mapas de España, un plano de Tomás López y sus hijos. Aquí podemos ver algunos de esos mapas de Tomás López y sus hijos, tanto de Madrid, las cercanías de Madrid, como el mapa de España. Vamos a tenerlos y pueden ir cambiando con pequeñas variantes en cada una de esas guías. No en todas las guías del mismo año aparecen estos mapas, lo que decíamos antes. Hay guías más lujosas y guías menos lujosas, guías más completas y guías menos completas. Aquí tendríamos también otras más del Plano de Madrid en diferentes años, uno en 1759 y otro en 1762. Desde 1768 le acompañará a la guía el Estado Militar de España, con portada propia, con los nombres de los capitanes y tenientes generales del ejército de su majestad, mariscales de campo, brigadieres y oficiales de marina. En 1770 se imprimen en la imprenta real de la Gaceta,
incluyéndose las relaciones de los caballeros de Carlos III, de catedráticos, de los estudios reales, de embajadores y cónsules y vicecónsules del rey en el extranjero, además de la cronología de los reyes de España o el calendario de las principales ferias. Ya en 1790 se incluye un índice al final o al comienzo, y en el siglo XIX las relaciones de la Real Orden de Damas Nobles, de las sociedades económicas o del Real Seminario de Nobles. Durante la invasión del ejército napoleónico, el calendario no aparecerá en 1809 ni en 1810, y para 1811 saldrá de la imprenta de Miguel Segovia, impresor de la Real Marina, desde la Real Isla de León, en Cádiz, y se titulará Guía Patriótica de España. Esta incluye una introducción narrando las dificultades que se dan para elaborarla y constará de dos partes. En la primera se dará cuenta del gobierno legítimo, de sus tribunales y el estado militar, y en la segunda parte, de los cuerpos y oficiales de los ejércitos residentes en Cádiz, así como de la relación de diputados de las Cortes. Las guías de 1812 y 1813 se titularán Guía Política de las Españas, y es también impresa en Cádiz. La primera en la oficina de la Viuda de Comes y la segunda en la imprenta nacional. En este caso se incluyen las efemérides patrióticas de los principales acontecimientos que se han venido produciendo durante la guerra contra los ejércitos franceses, y artículos introductorios sobre el cuerpo legislativo, listado de diputados y del Tribunal y Secretaría del Estado de Cortes, también del Poder Ejecutivo, Consejo Supremo de Regencia, Consejo de Estado, embajadores y comandantes de los ejércitos. La de 1813 incluirá una adenda titulada Ejércitos Nacionales. Aquí vemos algunos de esos grabados. Tenemos de los reyes, que hemos estado comentando hace un momento, algunos de esos retratos. Aquí vemos también algunos más, de Isabel II. Es muy curioso ir viendo la evolución de los personajes en los diferentes años, cómo estaban de jovencitos y cómo iban cambiando, ¿no? Es como cuando veíamos las monedas de Franco, cómo estaba más jovencito y cuando iba creciendo, ¿no? También, o las del rey también, ¿no? Pues se va viendo ese tipo de cosas. Pues aquí sucedía algo parecido, ¿no? Aquí vemos también diferentes tipos de portadas. Bueno, pues a partir del año 1818 y hasta 1837, su título pasa a ser Calendario Manual y Guía de Forasteros de la Corte de Madrid para el año que fuese. En 1821 pasa a titularse Guía de Forasteros de Madrid, y en 1822 y 1823 Guía Político y Militar, estampándose en la denominada Imprenta Nacional, antes Imprenta Real. Por su parte, el Estado Militar de España, que venía publicándose conjuntamente con el calendario, en 1821, 22 y 23 se titulará Estado de los Ejércitos de la Monarquía Española, en el que se incluyen algunos nuevos contenidos, como la relación de diputados a Cortes y las nuevas instituciones administrativas en el incipiente Estado liberal que comienza a crearse en ese momento. En 1838 nos encontramos la guía con dos portadas: Calendario Manual y Guía de Forasteros de la Corte de Madrid para el año 1838 y Guía de Forasteros de Madrid para el año 1838. La posibilidad que tenemos dos portadas en ese momento. De 1838 a 1872 su denominación es de Guía de Forasteros de Madrid para el año, donde se incluyen los grabados de la reina gobernadora María Isabel y su hija Isabel II y el rey Amadeo I, en 1871. Y se da cuenta de la nueva organización que el Estado liberal estaba creando en sustitución a la del viejo régimen, por lo que el calendario es una fuente de información básica para el conocimiento tanto de la evolución de la estructura estatal como de quienes eran titulares de sus numerosos órganos e instituciones, desde la monarquía absolutista e ilustrada del 18 hasta las primeras décadas de construcción del Estado liberal. En 1873 comienza a publicarse la guía de forma bianual y pasa a denominarse Guía Oficial de España. Pues esta guía, hasta el final de 1935, fecha en la que deja de imprimirse, si bien se considera continuadora de esta publicación, la denominada Grandezas y Títulos del Reino,
que comenzó a editar el Ministerio de Justicia a partir de 1956 y continúa apareciendo hoy en día, aunque desde el año 2010 solo en formato digital, solamente lo podemos ver de esa forma, en formato digital. En definitiva, se trata de una guía completísima de la administración del Estado del antiguo régimen, con la indicación de los órganos ejecutivos y consultivos, es decir, los consejos reales y juntas, instituciones científicas y académicas y demás organismos y entidades que la monarquía española fue creando a lo largo del siglo XVIII. Y entre estas, la propia Real Biblioteca Pública, antecedentes de la Biblioteca Nacional de España, y las Reales Academias, con los nombres de los arzobispos y obispos de España y de los territorios de América, la composición de los tribunales, chancillerías y audiencias, relación de los reinos y provincias y partidos, con los nombres de sus gobernadores, intendentes y corregidores. En cuanto a la repercusión social, tuvo gran éxito y existieron guías para todos los bolsillos, unos con estampas y encuadernadas para los más pudientes y otras sin estampas y en rústica o en papel para la clase baja. Veremos también algunas encuadernaciones así. El antecedente de la guía de forasteros se puede buscar en los almanaques reales franceses, publicación creada en 1683 por el librero Laurent de Aury, en que contuvo al principio un calendario y los pronósticos del año, y que poco a poco fue incorporando la lista de los miembros de la familia real francesa, los príncipes, los principales cuerpos de la realeza, oficiales, alto clero, embajadores, etc. Por tanto, presenta un contenido y una evolución similar a nuestras guías, las que hemos tenido aquí en España. Otro almanaque que podría haber servido de referencia para la guía de forasteros es el denominado almanaque de Gotha, que comenzó a publicarse aproximadamente sobre 1763 hasta 1845. Aquí vemos algunas de esas encuadernaciones que ya hemos visto también en las clases nosotros, de las guías. Estas son de los almanaques reales, ya vemos que son encuadernaciones muy lujosas. Estas evidentemente no eran para los pobres, eran para las personas pudientes y seguramente fueran almanaques completos, ¿no? Que tuvieran toda la información que se ofrecía en aquel momento. Aquí tenemos algunos más, muy decorados. Algunos estaban hechos precisamente para una persona, otros podrían haber sido realizados por un encuadernador no para alguien del Estado, sino alguien, un bibliófilo, que compraba el almanaque y quería que se lo encuadernara a alguien importante, un encuadernador importante, y se lo encuadernaban y tenía una encuadernación única en ese momento. No era una encuadernación artística repetida para varias personas, ¿no? Como podría suceder con la guía de forasteros, como iremos viendo ahora a continuación. Bien, las guías de forasteros. Bueno, ya hemos visto que el contenido de las guías fue sufriendo modificaciones a través del largo periodo en el que estas circularon. Las encuadernaciones no fueron menos y, por tanto, en tan amplio periodo nos podemos encontrar con multitud de encuadernaciones de diferentes estilos, diseños, materiales, encuadernadores, etc. Esto nos ofrece poder estudiar en un solo producto editorial multitud de encuadernaciones diversas, razón por la cual el estudio de estas reviste notable importancia. Las encuadernaciones de las primeras guías de la década de los 20, 1722, hemos dicho que era la primera, fueron muy austeras, en ocasiones de pergamino o tafilete con algún pequeño motivo en las tapas, pero muy sencillas. En cuanto al precio al que se vendían estas guías, dependía de la encuadernación con la que estuvieran revestidas y de cómo se regalaban a los funcionarios incluidos en ellas, realizadas estas en tafilete por el taller de Ginesta en el siglo XIX, mientras la clase plebeya debía contentarse con su versión pobre. Pero ahondando un poco más, se puede intuir fácilmente que dentro de los funcionarios también existían clases. Parece ser que según su estatus o posición recibirían una guía lujosísima, lujosa o de medio lujo. Esto puede entrever por las subastas para la encuadernación de la guía de forasteros que aparecían en la Gaceta de Madrid año tras año. Tomamos como ejemplo la de 1867, en la que por real orden se saca a subasta la encuadernación
de 3.300 de estas guías. Ahí vemos algunos de esos datos, ¿no? Y dice así esa información. Debiendo procederse a la encuadernación de 3.300 ejemplares de la guía de forastero para el año próximo de 1868, la reina se ha servido disponer que, atendida la urgencia de este servicio, se saque a pública licitación por término de 10 días con sujeción al pliego de condiciones que se adjunta. No lo vamos a decir ahora, pero bueno, en el punto segundo se indica los 3.300 ejemplares que han de encuadernarse se dividirán en las siguientes clases. 65 de lujo, esto damos por suponer que eran para los más importantes, ¿no?, del ministerio. 132 de medio lujo, 737 de tafilete, 1.340 de tela y 1.026 de Bradel. ¿Os acordáis que hablábamos ayer de lo de Bradel, ¿no?, de las 3 piezas, ¿no?, que podían ser, así es como le llaman además en México, de 3 piezas, ¿no? Suponemos que las 65 guías de lujo estaban destinadas para el regalo a personalidades. El resto iba destinado para obsequio a los funcionarios de diferentes posiciones o grados. También cualquier persona podía hacerse con una guía y elegir el tipo de encuadernación en función de su posición económica y social. Los libreros y encuadernadores se prestaban a anunciarlas en gacetas y periódicos. Observando estos anuncios y viendo que el tamaño adoptado para las guías se mantuvo durante mucho tiempo, los libreros tenían preparado un surtido de tapas de todos los estilos y precios, que los clientes podían elegir como complemento a su guía. Solo faltaba unir la guía a las tapas y los clientes podían salir del establecimiento con la encuadernación a su gusto. Como era en el mismo tamaño, las tapas las tenían hechas durante varios años las mismas, de diferentes calidades. Llegaba el cliente, elegía la encuadernación, se la unían, le estampaban el año y se la llevaba a casa, ¿no? Eran todas del mismo tamaño. Si nos centramos en la ciudad de Madrid, disponemos de un ramillete de bibliotecas de titularidad pública, donde encontramos importantes colecciones de guías. La más importante la encontramos en la Biblioteca Nacional de España, donde sobresale el conjunto de guías de la famosa colección Rico y Sinovas, ya sabemos, nuestro amigo Rico y Sinovas. Aunque carecemos del contenido de las obras, como decíamos, ya que solo nos han llegado las tapas. ¿Dónde estarán las guías? Sería esto, ¿no? También encontramos algún ejemplar más del servicio de dibujos y grabados y en el servicio de manuscritos calculables y raros. Además, existen otros importantes grupos de encuadernaciones de guías, como la de la Real Biblioteca, donde está la más antigua, la de 1722, la Biblioteca Histórica Municipal, la Biblioteca de la Real Sociedad Matritense de Amigos del País, la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano, la Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Banco de España, el Congreso de los Diputados, el Senado y sobre todo la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, donde tenemos vigente ese proyecto del que comentábamos hace un momento. También encontramos algunos ejemplares en la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, en la Biblioteca Universitaria de Sevilla, en la de La Laguna y también en la Biblioteca de Cataluña. Entre las bibliotecas privadas actuales destaca la colección de Luis Bardón, con la que perteneció a Félix Boix en el primer tercio del siglo XX. También podemos encontrar algún ejemplar en la British o en la Hispanic Society y en el Palacio de Liria. También nos hemos visto algunas encuadernaciones del Palacio de Liria, que pertenecen a Enrique de Alba. Bien, ahora ya viendo cada una de las, vamos a ir viendo un poco las encuadernaciones, pues, sus estilos decorativos, vamos viendo cada una de ellas, como os decía ayer, vamos a ir viendo cosas que ya vimos también en estos días, ¿no? Pero bueno, yo creo que no viene mal tampoco recordarlas, ¿no? Para ir soñando otra vez con florones y ruedas esta noche de nuevo, ¿no? Yo creo que eso también es bueno, ¿no? Hacer ese tipo de tareas. Bien. Comenzaríamos con la más antigua que tenemos en la Biblioteca de la Real Academia, que son las encuadernaciones de primeros del siglo XVIII. Como decíamos, las teníamos la más antigua con motivos decorativos de 1765 y del tipo rococó, encajes, ¿os acordáis? Que hablábamos de todo ese tipo de cosas. Bueno, pues
Ahí las tenemos, algunas de esas características que también veíamos ayer, de esas encuadernaciones de primeros del siglo XVIII, los diferentes estilos que se podían dar en esa época, las de estilo de Lomé o de encaje, las de Padelou, recordar que en la que tenían compartimentos y dentro de los compartimentos pequeños mosaicos, de tiras, trocitos de piel, y luego las encuadernaciones genéricas de mosaicos, en la que se dio el mayor auge entre 1715 y 1770 aproximadamente del uso de diferentes tipos de pieles en sus diferentes técnicas, acordado de las técnicas del mosaico, las de justaposición, la que tenemos la piel por encima, rebajada totalmente, o la de incrustación borde a borde o embutido, en la que tenemos que rebajar la piel base para luego embutir esa piel con el grosor original, ¿no? Y poder jugar también incluso con los grosores. Bueno, pues todo ese tipo de técnicas se utilizarían sobre todo en ese periodo de tiempo de entre 1715 y 1775 aproximadamente, que va a tener el mayor auge el mosaico durante el siglo XVIII. Vemos ahí algunos de los encuadernadores más importantes, tanto españoles como franceses. Recordar que los españoles, Sancha, como tenemos ahí, tanto Antonio y sobre todo Gabriel, quizás era más técnico todavía que el padre, estuvieron becados en París, entonces aprendieron muchas técnicas y tienen mucho utillaje utilizado también en París sobre todo y en Francia. Ahí, nombramos ahí al Almanaque Real como esa edición similar a nuestras guías de forasteros. Bueno, aquí vemos algunas de las encuadernaciones primeras, la de 1765, con un tafilete blanco, una piel muy lisa, y ese tipo de dorados, y al lado tenemos otra de 1769 también, con el escudo en el centro, con el escudo real. Son encuadernaciones, ya de forasteros, las primeras decoradas que hay en la Real Academia de la Historia. Hemos preguntado en Palacio Real cómo están decoradas, pues esas primeras ediciones que tienen de 1722 y no tienen decoración, son simples, una encuadernación muy simplona, sin nada de motivos decorativos. Así que bueno, creemos que va a ser un poquito posterior cuando se empezaron a hacer encuadernaciones decoradas, de una forma un poco más genérica para todas esas. Como decíamos, las de tipo encaje, ya sabíamos un poco cómo era la estructura de las encuadernaciones, en las que vamos a utilizar no ruedas, sino vamos a utilizar florones, que vamos a tener alrededor de ese encuadramiento externo realizado por una rueda fina o una rueda que tenía dientes de ratón o con forma de serrucho, y luego vamos a tener esos hierros sueltos 5 grados para evitar el solapamiento de unos florones con otros. Era poco. Todo se pretendía con ese tipo de decoraciones en las encuadernaciones. Bueno, eso es lo que intentamos explicar en esa transparencia. Aquí tendríamos una de esas primeras que podríamos denominar de las de tipo un poco de encajes, que la de 1767, y que pensamos que está realizada por Antonio de Sancha, por el tipo de hierros que se utilizan, el tipo de florones muy similares o iguales que los que utilizaba o los que están catalogados como que son del taller de Sancha, y podrían estar realizados por él, ¿no? Precisamente. Bueno, llegamos a las encuadernaciones neoclásicas. Estas ya sabéis que son mucho más sencillas, más sobrias, y que, bueno, pues vamos a tener el lomo muchas veces liso para aprovechar y tener el lomo completo para realizar una decoración similar por todo el lomo, y muy similar también, utilizando los mismos hierros que podemos tener en las tapas. Ayer veíamos en la parte práctica que teníamos lomos incluso decorados con ruedas, ruedas verticales, ayer veíamos algunos, y algunos de esos que están ya metidos en la base de datos de los que me pudiese enseñar Begoña de las encuadernaciones que teníamos del 18, pues algunos estaban decorados con ruedas simplemente porque eran lisos. Acordaros, si el lomo era liso, es porque tenía un cosido a la greca. El lomo estaba liso porque teníamos las hendiduras, los cordeles eran finos y estaban introducidos dentro del lomo. Entonces no provocábamos que los cordeles fueran gruesos y sobresaliesen, ¿no? Y tuviésemos nervios naturales. Bien, vemos aquí alguna encuadernación del tipo neoclásico, muy sencilla, con algunas orlas con ruedas alrededor de la tapa que nos va a provocar hacer esas orlas, ruedas siempre con la técnica del dorado. Vamos a tener muy poquitas cosas gofradas en este momento, y por
ejemplo, el tipo de pieles que vamos a utilizar va a destacar mucho el marroquín normal, el de grano grande, o el de grano largo, que también veíamos ayer algunos ejemplos, y el tafilete, esa piel de cabra también lisa, que casi no se puede ver, o se ve un poquito de grano, ¿no? Para ser muy utilizadas en ese tipo de encuadernaciones. Recuerdo que todas estas eran del mismo tamaño, con lo cual se jugaba mucho con las tapas, con el tipo de encuadernaciones. Vemos aquí alguna más, también de este tipo, vamos jugando con esas ruedas, pero tenemos el problema, como comentábamos en el de ayer también, que las ruedas, cuando llegan a las esquinas, se solapan, y no queda tan fino. Bueno, eso lo solucionan añadiendo unos cuadrados en las esquinas. Los mismos encuadernadores, las mismas ruedas que utilizábamos a finales del 18 y primerísimo del 19 dentro de esa denominación de estilo clásico, la vamos a tener también en los primeros años del siglo XIX, como tenemos ahí entre 1804 a 1812, 1814, donde vamos a tener esas encuadernaciones de tipo imperio, en las que se utilizarán los mismos materiales, los mismos encuadernadores, porque los grandes encuadernadores de aquella época siguen todavía vivos, ya dijimos más o menos cuando empiezan a morir, a partir de 1818, 1820 hasta 1836, los más importantes, y lo que se va a incluir como variante del estilo neoclásico son esos cuadrados en las esquinas, decorados con algún tipo de elemento, como podría ser una flor, un circulito, todo ello dorado en las esquinas, provocando que nuestras ruedas, las ruedas que vamos a tener en la parte vertical y horizontal, las bandas verticales y horizontales de nuestro encuadramiento, no se solapen en las esquinas. Vamos a así arreglar el problema que teníamos en el paso de ángulo de los diarios. Es esa forma en la que lo vamos a ir solucionando. Vimos también que teníamos algunos subtipos dentro del estilo imperio, creado por los hermanos Bocerian, acordaros, de ese ombligo, de esos entrenervios tan decorados con hierros pequeñitos, y ese ombligo de otro color que teníamos, provocado o creado por los hermanos Bocerian y Lefebvre, el sobrino, y luego el estilo cortina, ese estilo creado por Antonio Suárez Jiménez, que también dio mucho juego en las encuadernaciones, como veremos ahora, las encuadernaciones artísticas. Bueno, aquí vemos una encuadernación de tipo imperio. Aparte de la decoración que podamos tener en el interior del encuadramiento, lo que queríamos destacar sobre todo era esa decoración en las esquinas, cómo la estructura decorativa partía de esa decoración, con esos cuadrados en las esquinas, a partir luego ya de lo que quisiera incluirle el encuadernador en el centro de la tapa, dándole pues ahí su aportación artística a la obra. Está realizada además por Pascual Carchí-Vidal y que está en el Palacio de Liria. Ya hemos dicho que el Palacio de Liria tiene una colección de obras, de guías y de otras obras, podríamos calificarla tan importante como Palacio Real, de ese nivel, ¿no? Porque lo que podemos tener en la Biblioteca Nacional, bueno, pues es de un sitio, de otro, de diferentes lugares, mejor conservadas, peor conservadas, la Real Academia pues de compra de otros sitios, pero aquí en Palacio Real tendríamos colecciones de los reyes, realmente, eran obras que llegaban que pertenecían a la Biblioteca Real, obras de bibliófilo. Y Palacio de Liria, pues igual, tienen una colección de bibliófilos, podían permitírselo y tienen una colección inmensa. No sé si alguien ha estado en esa biblioteca, pero bueno, es algo impresionante, lo que ve ahí, ¿no? Es un museo, es una casa donde uno vive, bueno, donde ellos viven, y uno ve cuando vas y ves la biblioteca y bueno, parece que estás en otro lugar, ¿no? Se huele además, ¿no? Se nota, es que hay, ves las estanterías y vas viendo este es de tal, este de cual, incluso algunas encuadernaciones están firmadas y las vas identificando rápidamente, ¿no? Pero se te van los ojos. Aparte de lo que hay en la biblioteca, lo que hay por el resto de la casa, que no solo lo que hay en la biblioteca, porque muchas de las encuadernaciones que podemos ver del Palacio de Liria no están sacadas de la biblioteca, sino que están en los aposentos privados. Yo he tenido que subir a las habitaciones privadas, está todo colgadito, ya tienen su servicio, que lo dejan todo muy bien, y encuadernaciones de Galván, Uruguayas también tienen alguno por allí, entonces bueno, pues no estaban en la biblioteca, estaban en otros lugares, no tienen, los que están por ahí perdidos, no tienen esa asignatura como podemos pensar de la asignatura topográfica para saber dónde están colocados, es una casa, porque los libros los tienen por donde quieren ellos, ¿no? Entonces, se sabe que existen, porque los bibliotecarios que hay allí
los tienen controlados, saben que existen esas obras, pero a veces hay que rebuscar dónde están, porque el duque de turno pues lo cogió y lo dejó luego en otro sitio, ¿no? Pero bueno, hay que pensar eso. En la biblioteca sí están todos ordenados convenientemente, con sus asignaturas y más o menos catalogados, más o menos. Podemos dejarlo ahí. Bueno, con esta de tipo imperio. Decíamos que otro de las variantes dentro de tipo neoclásico, luego dentro del arte imperio, tendríamos las del estilo cortina. Ese estilo en el que vamos a seguir teniendo esos cuadrados en las esquinas para no solapar las ruedas que van a ser de encuadramiento exterior, y vamos a decorar esos encuadramientos, incluso esas bandas verticales, horizontales, la parte central e incluso los lomos y las guardas. Vamos a poder decorar con especies de cortinas. Vamos a simular cortinas, el movimiento de las cortinas, con una piel que nos ha dado también mucho juego estos días, la pasta valenciana, creada, ya sabéis, por José Benito y Ríos, este valenciano, a finales del siglo XVIII, y que nos dio mucho juego porque esa pasta jaspeada, veteada, ¿no? nos va a venir muy bien por esos claros y oscuros que nos va a provocar esos colores. Acordaros que podía ser de diferentes colores, no como la pasta española, que podía ser de blanco, color marrón claro, marrón un poco oscuro, la pasta valenciana de diferentes colores. Y nos va a dar mucho juego para hacer ese tipo de decoraciones por toda la tapa. Además hay una tipología ya creada en función de esas estructuras que van creando las propias cortinas. Aquí vemos dos de ellas, estas son de la Real Biblioteca, y también están puestos que son de Antonio Suárez, ¿no? Por el estudio de los hierros. Se puede ver muy bien la decoración que tiene y el juego que hace de claro y oscuro dentro de esa cortina. Además luego de añadir esos mosaicos de piel, los filetes o hilos dorados se añaden en la parte justo de la unión de unas pieles con otras para, entre comillas, disimular esas pequeñas uniones, esos pequeños defectos que se podrían producir en ese momento. Donde vemos esa decoración en la de la izquierda con esa cortina en la parte superior, y luego la que tenemos, la de la derecha, con ese rombo en la parte central también, con esa decoración, jugando con las diferentes tonalidades de esas pieles. Otra más que tenemos aquí, esta es una encuadernación en la que podríamos decir, a la hora de la descripción, que la decoración de las tapas, o la estructura decorativa de las tapas, es no simétrica, con lo cual tendríamos el doble de trabajo, habría que describir una parte y la otra parte, ¿no? las dos tapas. Además de ver luego el lomo, que en el lomo, en el entrenervio superior, vemos también que nos está simulando una cortina, aunque no tiene mosaico, pero ya nos está intentando dar esa imagen. Bien, esta también la tenemos catalogada como que es de Antonio Suárez y también está en la Real Biblioteca. Se ve que la Real Biblioteca tiene una base de datos de encuadernaciones, no hay un gran número de ellas, pero bueno, están bastante bien. Está basada en la base de datos de la British Library, en la estructura de esa base de datos, y está bastante bien. La falta el enlace al catálogo Alopac, no tiene el enlace recíproco, pero bueno, no sería nada complicado poder realizarlo, ¿no? Bien, llegamos a otro grupo de encuadernaciones, ya un poquito más tarde, ya a partir de los años 30, una cosa así, años 30, años 40, en el que aparece el estilo romántico, un estilo que se va a basar sobre todo en la decoración con planchas. Va a ser la tónica principal, que van a ser doradas o gofradas, en diferentes técnicas, y también se va a utilizar el mosaico. En las propias planchas vamos a utilizar diferentes mosaicos para realzar elementos de esas planchas que nos interesen. Y vamos a tener también una tipología de planchas que se van a utilizar. Hablamos aquí de rocallas, es decir, de esas planchas que tienen así formas vegetales, redondeadas. Bueno, pues vamos a tener planchas para las esquinas, planchas centrales con forma romboidal o con otras formas geométricas, y luego tendremos planchas con forma rectangular que van a ocupar prácticamente toda la tapa, o nos van a servir de complemento para ponerlas en el centro de la tapa junto con otras planchas menores de las esquinas para tamaños más grandes. Vamos a tener toda esa tipología. Cuando hablábamos de mosaicos, también hablábamos de mosaicos
trocitos de piel, pero también el mosaico policromado, y que pueden ir pintadas. Eso también se nos puede ir. Bien, hablaba hace un momentito, tenemos ahí algunos artífices, Pedro Pastor, Italecio de Sancha. Bueno, podríamos tener el problema de cuando vamos a ver una encuadernación y sabemos que los hierros son de un encuadernador, pero vemos la fecha de la obra y decimos, no nos cuadra, porque esa señora se murió. Bueno, hay que saber que muchas de esos talleres, como comentábamos estos días, se heredaban, se compraban y simplemente hay que intentar buscar en archivos los testamentos y informaciones de compra-venta de ese tipo de utillajes. Sabemos, por ejemplo, que Pedro Pastor pues hereda el taller de Santiago Martín, que muere en 1828, y que también compra el taller de 1836 de Antonio Suárez, parte por lo menos de ese taller. Por eso nos podemos encontrar a veces encuadernaciones que no nos cuadran. Cuando hablábamos antes de la filigrana, que esto es como un puzzle, eso es así, es como un puzzle, tienes que ir mirando una cosa con otra para un poco ir viendo e intentando establecer de quién podría ser, todo siempre con interrogación y siempre con esas dudas, y de qué época podría ser, para intentar ir centrándonos en la época, ¿no? De las encuadernaciones de guías, que van a ser más comunes, más sencillas, de tela, prácticamente todas salieron en el mismo año, en el año en que son de la guía, pero luego están estas artísticas que pueden ser incluso posteriores, porque si fueran realizadas para un libro en concreto unos años después, ¿no? Pero vamos, suelen coincidir más o menos estas guías con los años que tenemos en la propia guía que se edita. Vemos aquí algunos de esos hierros sueltos que utilizaremos para la decoración de estas encuadernaciones y de las tapas y de los lomos. Ayer veíamos alguna encuadernación de este tipo que combinaba hierros dorados de tipo romántico en la parte exterior y luego planchas gofradas en la parte central, realizadas, estampadas con una prensa, ¿no? Y que se puede jugar también con ese tipo de elementos decorativos. Vemos también algunas de esas planchas que se podrían ir utilizando en las encuadernaciones, y esas planchas luego aparecen en las obras que decimos, ¿no? En las encuadernaciones se pueden ir viendo también planchas utilizadas por un mismo encuadernador, y a veces se copiaban esas planchas con pequeñas variantes, y hay que fijarse en esas pequeñas variantes, porque ya no serían entonces del mismo encuadernador, serían de otro que se han copiado. Hay que fijarse en ese tipo de cosas. Recuerdo una vez que he leído que Matilde López Serrano intentó hacer un estudio sobre las encuadernaciones del siglo XIX y desistió. Desistió totalmente por la gran complejidad que había en controlar los hierros y planchas de un encuadernador de otro, porque todos se copiaban. Todos se copiaban, y los que no se copiaban entre ellos los copiaban de los de Francia. Entonces te podías encontrar planchas muy parecidas, similares, con las mismas ruedas, los mismos florones, excepto que los grandes, que ya tenían sus hierros preestablecidos y era más complicado que se les copiara, ¿no? Pero en ocasiones se utilizaban muchas veces los mismos utillajes, que por eso esta mujer pues desistió de hacer esa parte, aunque su tesis trataba sobre las encuadernaciones españolas en el siglo XVIII y XIX, pero ya dijimos que la tesis está perdida, seguramente se perdiera durante la guerra civil, en los años 36, 37, porque ella leyó su tesis en el año 34, 35 en la Universidad Central, en la Facultad de Letras de la Complutense, la Universidad. Bueno, pues aquí vemos esta encuadernación con esas dos planchas. Vemos la plancha, la tapa anterior, la tapa posterior, y pensamos que puede ser de Antonio Suárez, esta encuadernación. Vemos otra más, también, de una de ellas de Tomás Cobo, bueno, que alquiló de alguna manera el taller de Pascual Casi y Vidal, fue su discípulo, y eso sucedió en el año 1818. Bueno, pues ahí tenemos algunas de ellas, de Miguel Ginesta Clarós, que era el padre, el primero de la saga de los tres. Está Miguel Ginesta Clarós, Miguel Ginesta de Haro, y el último fue Miguel Ginesta Revuelta, el último ya de la saga de los Ginesta, el que ya acabó ya cerró el negocio, vamos, como ya le pasó lo mismo a Italecio de Sancha, y otros más que no vamos a contar. Son tres los que llegan al negocio, el cuarto ya no llega de la saga. Bueno, bien, continuamos con alguna
encuadernación más. Aquí vemos planchas rectangulares que tienen un espacio en el centro, reservado muy posiblemente para las iniciales, el título, el autor de la obra. Bueno, se reserva ese espacio para algún signo que se quiera incluir, algún elemento heráldico. Muy importantes en las encuadernaciones de guías de forasteros son las que van a utilizar materiales diferentes a la piel, el terciopelo, por ejemplo. Ayer veíamos alguna guía, me parece, también. ¿Teníamos alguna guía ayer? No teníamos guía. Bueno, teníamos decoraciones de terciopelo y de tamaños muy parecidos a los de las guías, y de encuadernadores que también trabajaron mucho con las guías. Aquí podríamos ver una encuadernación de Ginesta, viene firmada, de hecho, prácticamente no se ve, pero aquí aparecería la firma de Ginesta, y se han utilizado 4 planchas en las esquinas, dejando la parte central por libre de decoración. Todo ello decorado con terciopelo, un material muy delicado a la luz y al uso. Se deben de conservar siempre pues, en cajas de conservación, y no es un libro para que todo el mundo lo esté utilizando, ¿no? Son obras bastante complicadas. Esta pertenece a la colección Ritu y Sinovas, es decir, que no hay guía, hay tapa, pero no guía. Vemos encuadernaciones ya más sencillas, encuadernaciones que van a tener una tela, una encuadernación industrial, y a la derecha ya vemos también otra de terciopelo, también realizada con planchas, con 4 planchas en las esquinas y una plancha en la parte también del lomo. La forma de hacer rápidamente ese tipo de decoraciones. Otros tipos de planchas que nos vamos a encontrar en estas encuadernaciones románticas son las de tipo romboidal, como decíamos antes, o también planchas que vamos a tener en las esquinas y en las bandas verticales y horizontales. Planchas pequeñas que van a servir de unión entre las planchas de las esquinas. También van a ser muy socorridas. En la que tenemos en la izquierda, por ejemplo, utilizamos los tipos de decoración: el dorado para la orla exterior y luego la plancha central de forma romboidal. Y luego la que tenemos en la derecha, pues esas planchas en las esquinas junto con el enjudo en el centro, en la parte central de la tapa. Vemos una encuadernación industrial muy curiosa, porque el lomo está decorado de la misma manera, pero las planchas que se van a utilizar en las tapas son diferentes. Son de la misma tipología, se ve que son del mismo, bueno, diseñadas quizás por la misma persona, por el mismo grabador, pero son diferentes. Y ahí tenemos 2 guías realizadas del mismo año, pero además tenemos una que es el ejemplar segundo y el otro el ejemplar tercero de la misma serie, de la misma colección, pero con una diferencia en la decoración, ¿no?, de las cajas. Son curiosas, todas son de tipo industrial, ¿no? Otro grupo de encuadernaciones que nos vamos a encontrar son las de tipo a la catedral, dentro de las románticas, ¿no? Se dieron durante un periodo de tiempo aquí en España, tuvieron, bueno, no tuvo un éxito muy grande, pero bueno, las podemos encontrar. Quizás uno de los más importantes que llegaron a hacer ese tipo de encuadernaciones fue Antonio Suárez, el creador, como hemos dicho, el impulsor del estilo Cortina, y sobre todo a partir del año 31 hasta el año 36, que es el año en el que muere. Y son encuadernaciones bastante bonitas, en el que podemos ir añadiendo diferentes elementos como mosaicos para bueno, pues, destacar partes de esas planchas que van a tener elementos que nos imitan, o que nos recuerdan los rosetones o balaustradas o portadas de catedrales góticas o de otros edificios de este tipo, ¿no? Aquí podemos ver algunas de ellas, también de la colección de Ritu y Sinovas, con mosaicos de color amarillo y también de color verde. Y estaba firmada en 1833 por el encuadernador Pedro Pastor, uno de los importantes ya de la segunda época, ¿no? Aquí vemos alguna más, alguna de esas encuadernaciones, de esas planchas de Miguel Ginesta o de Pedro Pastor. Hay algún estudio, yo por lo menos ya lo he podido ver, un estudio sobre Miguel Ginesta. Miguel Ginesta, los 3 Miguel Ginesta, ¿no? Estudiando toda la documentación que hay en Palacio Real y de las encuadernaciones de los Ginesta, y como editores también, porque también ellos tenían el negocio de la impresión y de
de la edición, de manera conjunta, ¿no? No está publicado, está guardado hasta que, bueno, pues, haya diferentes cambios hasta que se pueda publicar esa obra, ¿no? Y la verdad es que es una obra bastante completa y trata muy bien todo el tema de las encuadernaciones de los Ginesta, ¿no? De los tres que tenemos ahí. Y de ahí ya un estudio realizado de toda la documentación de los Ginesta en Palacio. Tenemos el estilo isabelino, las románticas isabelinas, o también llamadas Luis Felipe, como se le llamaba en Francia, la de las rocallas de Luis Felipe, en el que tenemos esas planchas, esas rocallas en las esquinas que van a estar unidas unas con otras con diferentes ruedas, ¿no? Pueden ser hilos, pueden ser ruedas un poco más decoradas o más decoradas, tanto gofradas como doradas. Hablábamos también de lo del guilloché, acordaros, que eran esas planchas, que en el fondo de la plancha, en vez de estar totalmente dorado, íbamos a tener como una especie de enrejado en la base de esa plancha, y luego por encima pues el elemento decorativo de la rocalla, las flores o lo que tocara, ¿no? Pero que en la parte inferior, en la parte de la base, tendríamos el dorado como una especie de rayado, ¿no? O de enrejado, podríamos decir. Vemos aquí alguna de esas encuadernaciones con dorados. Vemos aquí de Miguel Ginesta de Haro, el hijo, Miguel Ginesta de Haro será el padre, Miguel Ginesta de Haro el hijo, y podemos identificar muchas de ellas por los lomos directamente. Tenían ya planchas preparadas para los lomos. Estos eran uno de los que aparecían en los periódicos vendiendo sus guías de forasteros, y tú ibas con tu guía o le comprabas ahí la guía y decías qué tipo de encuadernación. Entonces tú elegías la encuadernación que tú quisieras y lo único que hacían era ponerte en dorado el año directamente, porque ya todo lo demás lo tenían preparado, pero la manera de tenerlas ya preparadas. Evidentemente todas estas, o muchas de ellas, son de tapa suelta, que realmente ya está todo preparado y son tapa suelta, y llegas con el cuerpo del libro, lo unen a las tapas y ya se lleva uno la encuadernación real. Bueno, podemos ver aquí esa decoración. También se podrían estudiar los escudos. Los escudos tienen una pequeña evolución, no por el cambio del rey o de la reina que estuviese en ese momento, sino por la propia plancha que utilizaba el encuadernador, va variando, va teniendo pequeñas variantes. Lo hemos estudiado en el libro este que vamos a sacar ahora, de la guía de forasteros. Tenemos un apéndice en el que ponemos los escudos del mismo encuadernador con las pequeñas variantes, con lo cual sabemos, aparte de lo que sabemos de qué año es la encuadernación, sabemos hasta qué año se utiliza un escudo, cuándo cambia y se empieza a utilizar otro escudo, y se ven pequeñas variantes. Desde defectos o golpes, como contábamos el otro día, en el que podías identificar muchas encuadernaciones de un mismo encuadernador por algún defecto que tenía la plancha, hasta pequeños cambios porque se ve que ya la plancha ya no la quieren utilizar más y un grabador les hace otra nueva y la siguen utilizando, ¿no? Así que bueno, se puede ir haciendo un seguimiento de las encuadernaciones también por ese tipo de elementos decorativos. Vemos algunas encuadernaciones más, decoradas también, de Ginesta, el mismo lomo que acabamos de ver hace un momento, con esas planchas en las esquinas unidas por esos hilos dorados, y la de la derecha con la decoración gofrada también que podemos encontrarnos. Y el escudo en el centro, claro. El escudo podría ir variando perfectamente. Decíamos que la decoración podía estar en las tapas, pero también podíamos encontrárnoslas en las guardas. Como vemos aquí en la de izquierda, es una decoración de una guarda con una piel de marroquí, con elementos dorados, y que viene firmada en la parte inferior. En esta parte inferior. Viene con la firma. No recuerdo ahora mismo quién era el encuadernador, pero vienen firmadas en esa parte, como otros muchos encuadernadores ya firman ahí, franceses, españoles y de otros lugares. Y en la otra transparencia, en la otra imagen, vemos ahí lo que denominamos lo de guilloché, ese fondo que tenemos en la plancha que está rayado, ¿no? Que tiene así como rayas o enrejado, aparte de tener luego la decoración básica y normal decorada con florecillas. Bien, llegamos a la decoración de los mosaicos. Ya estamos en la recta final de todo lo que estamos viendo de las encuadernaciones. Decíamos que se van a dar todas ellas durante el siglo XVIII. Hablábamos también el otro día, y antes lo hemos comentado, de las diferentes técnicas de los mosaicos, su aposición, borde, todo ese tipo de cosas. Y también dentro del mosaico podríamos hacer una división en función de la disposición
que vamos a tener que va a tener ese mosaico dentro de la tapa o del espacio que estamos decorando. Veíamos las encuadernaciones simétricas, es decir, que van a estar totalmente simétricas. Si dividimos la tapa en 4 partes, va a ser completamente simétricas, similares en todos los espacios. Tendremos las regulares, que no tienen que ser simétricas, pero sí regulares, que estén de forma regular. Y tendremos las figurativas, en las que aparecería una gran flor o algún otro elemento decorativo no simétrico. Todo realizado con mosaicos de piel o policromados. Se nos podrían dar también esas posibilidades. De los más importantes que realizaron este tipo de trabajos, los Sancha. Ya lo vimos antes cuando hablábamos también de las encuadernaciones al mediados del 18, ¿no? Los Sancha fueron muy importantes en la realización de estas encuadernaciones y además tienen como un patrón que se sigue mucho, teniendo siempre en el centro algún elemento pintado, no sé la técnica muy bien que habrán utilizado, pero sí, son pinturas muy delicadas y suelen tener algún tipo de elemento plástico por encima para que no se mica, me parece que se llama, para evitar que se puedan deteriorar, ¿no? Y son muy bonitas, muy lujosas y evidentemente son encuadernaciones que se hacen para una persona, porque son únicas. Ese decorado se hace a mano. Bueno, pues ahí vemos algunas de estas encuadernaciones. Aquí vemos alguna más con esa misma estructura, con esa misma decoración. Los hierros están muy controlados, los de Sancha, y se pueden identificar relativamente de forma sencilla. Viendo las decoraciones pueden pensar que pueden ser del taller de Sancha, muchas de ellas. A veces es más complicado saber de quién, de los Sancha, pero bueno, más o menos puedes ir identificándolas, ¿no? Aquí vemos esto también, esta encuadernación. Alguna más que tenemos en la Biblioteca Nacional de primero del 19. Como veis, la estructura decorativa y con esa decoración en el centro pintada, son todas de la misma forma, ¿no? Aquí tenemos otras dos más, con esos mosaicos y esas decoraciones que tenemos en las esquinas. Esta imagen ya la vimos también ayer. Tenemos las tapas que se pueden decorar, los lomos y además las guardas. Las guardas también bellamente decoradas. Evidentemente son encuadernaciones de bibliófilo, pero de bibliófilo bueno. Con poderío económico, ¿no? Con poderío económico. Porque el poderío de gusto lo pueden tener también los pobres, pero también lo van a tener los ricos, ¿no? Y son encuadernaciones que se conservan además también porque han estado en manos de personas que valoraban estas obras. Entonces, bueno, tenían la posibilidad de poder conservarse, que no hayan tenido un uso como una biblioteca pública que controlara tanto ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, se han conservado y gracias que las podemos disfrutar, ¿no? Por lo menos de alguna manera. Otro tipo de decoraciones que vemos aquí, que están pintadas, es cartón. Podemos encontrar ese cartón, esas tapas con papeles pintados, pero que está la encuadernación que decimos de tener piezas o de tipo gradel, en la que tenemos el lomo de piel y que luego las tapas, con ese cartón pintado, ese papel pintado que va a recubrir esas tapas de cartón, se van a engarzar luego a la parte de la lomera de la piel. Entonces vamos a crear esas encuadernaciones que se denominan de 3 piezas o de tipo gradel. También tendríamos estas encuadernaciones de cartón, simplemente de cartón, que va pintado. Serían encuadernaciones muy delicadas, pero bueno, que también se utilizaban para la decoración o para recubrir las guías de forasteros como las conocemos hoy en día. Vemos también aquí algunas encuadernaciones con materiales textiles, como decíamos, muy delicados, con diferentes planchas, tanto en la parte del lomo como en la parte del espacio de las tapas. Encuadernaciones que por los hierros podemos saber de quiénes eran. Esta, por ejemplo, es de Miguel Ginesta de Haro, el hijo. Vemos las siguientes, por ejemplo, que tienen pequeñas variantes. Veis que los lomos son diferentes, pero son del mismo encuadernador. Son del mismo encuadernador que esta, que es el mismo, de la misma estructura decorativa que estas dos. Son del mismo encuadernador, evidentemente. Cuando tengas una de ellas firmadas, todas las demás van a ser del mismo, vamos.
es ir viendo ese tipo, ir creando ese tipo completando ese puzzle que decíamos antes y asignando talleres donde pueden ser, ¿no? Estas mismas estructuras no van a ser copiadas por otros encuadernadores, no tenía mucho sentido, ¿no? Bueno, pues aquí vemos algunas más de la Real Academia de la Historia, vemos dos más, también de Miguel Ginesta, del padre, y otra a la derecha que vemos también de Terciopelo, que esa misma plancha que vemos en las esquinas, con forma así que nos imita de alguna manera una plancha de tipo a la catedral, ya lo hemos visto estos días en otras encuadernaciones también, y que se puede hacer el seguimiento de las planchas también en diferentes lugares, ¿no? Lo bueno que tendremos con esa base de datos en la que tenemos encuadernaciones de diferentes lugares es que puedes hacer ese tipo de estudios muy bien, porque tú puedes buscar las encuadernaciones románticas que tienen planchas y te van a salir esas encuadernaciones de diferentes lugares, y ahí puedes ir comparando esas encuadernaciones, esas decoraciones, esas planchas que tú visualmente no lo podrías hacer a lo mejor porque trabajas en Madrid o trabajas en Barcelona y unas unidades están en un sitio y otras están en otro, pero al tenerlas todas juntas puedes hacer el estudio comparativo de los materiales, de las técnicas y de la decoración, de los hierros, de las planchas, del utillaje, y puedes hacer ese tipo de estudio e ir pues, sacando más conclusiones de incluso hacer un catálogo de hierros y de florones, de planchas que utilizaban en los diferentes talleres, ¿no? Eso sería algo bastante bueno, ¿no? Que se podría hacer. Y ya para acabar, comentábamos antes que las guías de forasteros, aparte de las que hemos estado hablando de las de Madrid, existían en otros lugares. Ahí tenemos la guía de forastero para Cuba, o la que tenemos de Perú, por ejemplo, Es decir, que fueron productos que también se fueron dando en otros lugares. Y como sabéis que México me gusta tanto, pues quería sacar también algunas de esas guías que se hicieron en México, siendo México Nueva España y una vez independizada, por ejemplo, ¿no? Podemos ver que todavía se seguía haciendo un poquito esa guía. Tenemos una guía del año 1854 y una guía de 1920, ¿no? Que, bueno, tenemos ahí algunas cosas ahí que una con la cara de Fernando VII, ¿no? Y luego ya de otra de Antonio López de Santana. Esto un mexicano seguro que nos diría lo importante que es ese personaje en México, ¿no? Según me han dicho, tampoco era nada de otro mundo este personaje, pero bueno, aparecía en esa guía de forasteros, ¿no? Así que bueno. Y nada más, simplemente lo que queríamos era acercar a todo el mundo un poco lo que es una guía de forasteros y qué tipo de encuadernaciones se podían dar en esas encuadernaciones, haciendo un recorrido histórico de la creación de esas guías, cómo se produce, por qué se produce, cuál es el contenido de la guía y además luego cómo estaban recubiertas, siguiendo un poco pues, diferentes talleres, encuadernadores, cómo se vendían, cómo se producían, a quién iban dirigidas, si las podía comprar cualquier persona o había unas porque eran unas de lujo y otras eran más sencillas, porque unas tenían mapas y otras no tenían mapas. Eso es lo que un poco queríamos acercar a todo el mundo. Así que, pues nada, pues gracias por escucharme.